certificado en cerveza. El día de hoy tenemos el tema de vocabulario y malta. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. No sé si ya habían estado en la primera sesión que tuvimos el lunes pasado, en donde hablamos un poco de sabor y del gusto y del olfato. El día de hoy continuamos la educación y vamos a hablar de cómo expandir nuestro vocabulario de cerveza y también qué es la malta y cómo influencia la malta a la cerveza. Entonces, estos entrenamientos van a ser 12 sesiones. Vamos a estar dándolos todos los lunes y los viernes a la 1 de la tarde, hora de Chicago. Entonces, si les gusta este contenido, si están preparándose para el examen, la idea es que definitivamente nos acompañen en los otros entrenamientos y tenemos van a estar en un playlist de Facebook, en la página de Facebook de Cicerón. Entonces, si se perdieron alguno o si el horario no les resulta conveniente, con mucho gusto pueden retornar, o si simplemente quieren verlo de nuevo para estudiar, pueden ahí accesarlo. Aquí ya se van conectando las diferentes personas y ahí me están saludando. Un saludo a todos los que están conectados y muchas gracias una vez más por estar por aquí acompañándonos. Bueno, lo primero que quiero contarles es el ganador de la rifa. Entonces, en cada una de estas sesiones vamos a rifar un examen de primer nivel, el examen de anfitrión certificado en cerveza. Y el lunes, el ganador que seleccionamos fue a Antonio Iglesias. Así que muchas felicidades a Antonio. Ojalá que nos acompañe hoy también por acá. Y mucho éxito y mucha suerte a todos ustedes. Ojalá que participen. La forma de participar para ganarse un examen es llenando una pequeña encuesta justo cuando estamos terminando la sesión de hoy. Entonces vamos a empezar con un poco de teoría y lo que tengo preparados para explicarles, y después vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Más o menos cuando ya estamos en la sección de preguntas y respuestas, vamos a postear aquí en los comentarios el link de la encuesta que tienen que llevar, y ahí tienen que poner su nombre y su correo electrónico, obviamente, para poder contactarlos. Y una vez que se hagan en el transcurso del día o mañana, estaría llegando un correo si ganaron, y lo anunciaremos públicamente aquí el lunes quién fue el ganador de este examen. También quiero invitarlos a que el programa de certificación Cicerón tiene muchos otros recursos gratuitos que estamos dando. Por ejemplo, tenemos el libro electrónico de introducción a la cerveza. Ese está gratuito en este momento y se puede descargar. También podemos ver las presentaciones que Pat tiene los miércoles, que se llaman Tasting Together, y son presentaciones para aprender de los diferentes estilos. Entonces, realmente que no hay excusa, hay muchas opciones para aprender en estos momentos, y espero que estén disfrutando de todas estas oportunidades en casa. Así que, qué dicha que están por acá. Vamos a arrancar hablando un poquito sobre el vocabulario de cerveza y por qué tenemos que tener un vocabulario de cerveza. Entonces, básicamente, el vocabulario de cerveza nos ayuda a describir la cerveza correctamente, nos ayuda a definir los estilos, y esto nos va a permitir comunicarnos, nos va a permitir describir la cerveza, nos va a permitir también, si tenemos una cervecería, escribir la etiqueta, etcétera. Entonces es un tema muy bonito de cómo cuando uno va aprendiendo de cerveza va ampliando este vocabulario y se vuelve uno más hábil para describir la cerveza. Ahora, al principio
es un poco difícil encontrar esas palabras, ¿verdad? Porque no sabemos, tal vez probamos la cerveza y no sabe a cerveza y no sabemos cómo describirla más allá de la cerveza. Lo que vamos a hacer normalmente es relacionar los sabores que existen en la cerveza con sabores de comida. Entonces, algo que les voy a pedir es que presten atención cuando ustedes están comiendo, cuando están preparando comida, etcétera, a los diferentes ingredientes que están usando, cuáles son esos sabores, etcétera. Y tal vez, por ejemplo, hay muchas especies, algunas tal vez las usamos, depende de dónde vivimos, las usamos todos los días, otras son un poquito menos usadas, pero ahí existen y tienen, muchas veces las especies tienen relación con los sabores que encontramos en cerveza. Entonces, por ejemplo, estamos muy acostumbrados al aroma de pimienta negra, pero tal vez no estamos tan familiarizados con pimienta blanca. Eso es algo interesante de ir a probar a qué sabe la pimienta blanca. No la huelan mucho porque van a estornudar, pero es un sabor, ¿verdad?, que encontramos también en la cerveza. Podemos buscar también cosas como el eneldo, romero, diferentes, todos esos que hay algunos que estamos familiarizados y otros que no. En las frutas también vamos a encontrar muchísimas similitudes. Y para explicarlos un poquito de las capacidades o vocabulario que existe, muchas personas describen, digamos, una cerveza como una IPA americana como un sabor cítrico. ¿Okay? Ese descriptor está fabuloso, normalmente es correcto. En muchas de ellas encontramos sabores cítricos, pero podemos ir más allá. Veamos, aquí les tengo esta presentación, este póster, que es de todos los sabores cítricos que existen, bueno, de muchos. Y vemos ahí que tenemos limones, que tenemos naranjas, que tenemos limas, que tenemos pomelo o grapefruit. Y vean que cada vez que nosotros describimos, digamos, una cerveza como cítrica, estamos básicamente diciendo que tiene alguno de estos sabores, pero no estamos siendo tan específicos. Entonces, así como vamos creciendo en vocabulario, vamos aprendiendo un poco más de cómo describir la cerveza más, de una forma más precisa. ¿Cuál es una forma muy buena de empezar a crecer nuestro vocabulario? Es un mapa de sabores. El mapa de sabores nos va a básicamente ayudar a cuando probamos una cerveza y no tenemos claro exactamente cuál va a ser ese sabor o lo tenemos en la punta de la lengua, pero no podemos llegarle a ese sabor específico, podemos ver un mapa de sabores que tiene un listado de sabores y nos ayuda a básicamente a puntualizar esos sabores. Aquí tenemos esta mapa de sabores. Este lo vendemos nosotros, voy a hacerme para atrás. Este lo vendemos nosotros, no lo desarrollamos nosotros, lo desarrolló Draft Lab, pero sí lo pueden conseguir directamente en nuestra página. Entonces es algo súper útil porque tiene sabores de malta, tiene sabores de lúpulo, tiene sabores de levadura, habla un poco de la textura, etcétera. Entonces es realmente bonito tener esto a mano para cuando estamos haciendo el análisis de cerveza. Hay algunos que se nos están uniendo, entonces bienvenidos. El tema de hoy es vocabulario de malta y de cerveza. Vocabulario de cerveza y malta, lo dije al revés. Pregunta Martín que si solo está en inglés. Sí, Martín, en este momento solo tenemos este flavor map disponible en inglés.
y en este momento no tenemos planes para traducirlos porque ni siquiera es un producto de nosotros. Entonces sería ahí. Débora dijo que si puedo mandar por los comentarios la imagen. No sé si tengo esa habilidad, no sé cómo hacerlo. Entonces, si no, después me mandas un mensaje por aparte y con mucho gusto te paso la imagen, Débora. Eh, Excelente. Sigamos con la información. Entonces, bueno, estaba recibiendo a los que se nos están uniendo en este momento. Entonces, una vez más, yo soy Chema, soy un Advanced Cicerone y vamos a continuar hablando de los temas de sabores de la malta. Entonces, ¿qué es la malta o qué es la cebada y por qué la utilizamos? Vamos a tener 4 ingredientes básicos para producir la cerveza: la cebada, el lúpulo, el agua y la levadura. La cebada es el grano que va a ser seleccionado principalmente debido a que tiene unas características muy buenas, y esa es una de las la malta va a tener estas características que nos permite hacer cerveza. ¿Cuáles son estas características? Una de ellas es que trae harinas que vamos a poder convertir en azúcares y después ellas van a llegar a ser fermentadas. También trae unas enzimas que utilizamos en el proceso de producción y eso va a ser muy útil porque estas mismas enzimas que trae la cebada las vamos a utilizar para generar estos azúcares que luego la levadura va a consumir. Entonces, aquí tengo una imagen de lo que estamos hablando y esta es básicamente dos ramitas de cebada. De hecho, que aquí en estas ramitas estamos enseñando lo que es una variedad de cebada que se llama de 2 hileras, que es la que se ve como más planita, y la que se ve más tridimensional es la que se llama cebada de 6 hileras. Estos son dos tipos de cebada que se utilizan, ambas se pueden utilizar para producir cerveza, y entonces este es el grano de elección. Por ejemplo, también tenemos el trigo que se puede utilizar para hacer cerveza, y en algunos pocos estilos el trigo es incluso el grano predominante, pero fuera de esos 2, 4 estilos que tienen malta de trigo, el resto se hacen básicamente de cebada. La cebada se cosecha y una vez que se cosecha ocupamos procesarla para antes de que llegue a la cervecería. Entonces tenemos algo que se llama la casa de malteo, y la casa de malteo lo que hace es básicamente 3 procesos, podemos resumirlo como en 3 procesos que nos van a ayudar a preparar la malta para ser utilizada por los cerveceros. Entonces, ¿cuáles son esos 3 procesos? Aquí los tengo, un resumen, está en inglés, pero vamos a hablar. El primero es simplemente meter los granos en agua. Ese sería el steeping. Y este proceso en el que se hidrata el grano, lo que estamos tratando es de hacerle creer a esta semilla de que crezca, de que nazca y germine. Entonces ahí tenemos el segundo paso, que es la germinación, y una vez que germina, se dice que se modifica el grano porque estamos cambiando la estructura interna del grano, y después lo que vamos a hacer es aplicarle calor. Vamos a secarlo primero para parar ese proceso de crecimiento, y después podemos aplicar más calor para desarrollar sabores. La formación de los sabores va a ser de estas cebadas, de estas maltas, perdón, va a ser principalmente con el calor, ¿verdad? En la parte de horneado vamos a lograr diferentes sabores, que esos sabores también van a llegar a ser en la cerveza. Entonces,
¿Qué es la diferencia? Que no sé si tal vez no lo dije tan claro, entre cebada y malta. La malta, o este proceso del que estaba refiriéndome, es el proceso de malteado. Entonces, cuando nos referimos a malta, es el producto de cebada ya transformado por el proceso de malteado. A mí muchas veces me gusta referirme a cebada malteada y no solo a malta, porque podemos tener malta de otros orígenes, ¿verdad? Entonces, cebada malteada a mí me gusta y la cebada es a lo que nos referimos, ¿verdad? Cuando está cruda, ¿verdad? Cuando está recién cosechada. Aquí les tengo otra fotito de los granos de cebada germinando. Entonces, como ven, le sale completamente la raíz y es un proceso que tal vez les ha pasado con una papa, les ha pasado con una cebolla en casa, ¿verdad? Que germina, que sale la raíz. Entonces, esto es esencial para poder tener acceso en el proceso de fabricación a esas harinas que vamos a utilizar para hacer la cerveza. Ahora, una vez que nosotros estamos en la casa de malteo, vamos a hacer diferentes tipos de malta. Entonces, estos diferentes tipos de malta, aquí podemos ver unos ejemplos, vienen de la misma cebada y dependiendo de qué tanto calor aplicamos a la cebada, vamos a convertirla en lo que llamamos, por ejemplo, una malta base, que es la que al final de cuentas vamos a convertir en alcohol, o también maltas especiales que normalmente nos aportan más de lo que es otros sabores y también de lo que es eh, eh, otras texturas, azúcares no fermentables que le van a dar dulzor a la cerveza. Entonces es súper interesante cómo tenemos una gama de sabores que vienen de la cebada. Y aquí tenemos otra imagen en la que podemos ver también la gama completa de color que nos puede aportar la cebada. Entonces, el color de la cerveza casi que 100% va a ser un resultado de los granos que selecciona el cervecero para agregar a esa cerveza. Entonces, tenemos que la malta nos aporta color, nos aporta sabores y también nos va a aportar cuerpo. Entonces son tres elementos muy importantes que nos aporta la malta en la producción de la cerveza. Ahora, tenemos diferentes sabores que provienen de la malta. Y estos sabores se producen, como ya había mencionado, con el calor, en el proceso de el horneado en la casa de malteo. Estos procesos son muy similares a los procesos que tal vez encontramos en una panadería, porque ahí también tenemos un proceso en que agarramos harina y con calor la transformamos para convertirla en pan, para convertirla en galletas. También tenemos similitudes, por ejemplo, con el café, que lleva un proceso de tostado y nosotros podemos hacer un proceso de horneado a temperaturas altas, ¿verdad? Hasta llegar a una malta tostada y esa nos va a dar similitudes de sabor con el café. Entonces es realmente muy bonita la gama de sabores que tenemos en la gama de sabores que tenemos en la cebada y que nos permite dar esos sabores a la cerveza y hacer cervezas deliciosas. Excelente. Entonces, ¿qué tipos de cebadas existen? Por ejemplo, tenemos de maltas existen. Tenemos las maltas base. Entre las más comunes tenemos de las más claras, es la cebada la malta que se llama Pilsen. Y la malta Pilsen se utiliza para hacer cervezas claras y normalmente aporta un sabor como de galleta, de soda,
así las llamamos. En inglés se le dice water cracker también. No sé en todas las regiones cómo le llaman a ese tipo de galletas, pero es un sabor harinoso, sumamente neutral. Realmente no es un sabor intenso para nada. Después otra malta muy conocida es la malta pálida, la pale, y la malta pale ya tiene un poquito más de sabor similar a lo que es pan, inclusive también similar a lo que es la orilla del pan, que está, digamos, de un pan cuadrado, el borde que está más quemado. Entonces ahí tenemos un poquito más de sabor que tal vez la miga, que el centro del pan. Entonces la malta pale nos puede llegar a dar sabores de este tipo a la cerveza. Y después, por ejemplo, tenemos la malta Munich, que es otra malta base, y esa ya tiene unas notas un poquito más oscuras, tiene un aporte de color más importante en la cerveza y nos puede llegar a dar incluso ciertas notas como eh, leves, incluso de más dulzor, tal vez de alguna nuez. Entonces son muy interesantes. ¿Y qué son las maltas bases? Son las maltas que van a poder ser transformadas por la levadura después de todos los procesos en la cervecería en alcohol. Tenemos otras maltas que son las maltas especiales, y las maltas especiales normalmente no aportan mucho alcohol a la cerveza. O sea, después de los procesos la levadura no puede transformar esos azúcares que obtenemos en alcohol. Entonces, ¿qué es lo que aportan? Aportan sabor y aportan aromas y aportan cuerpo. Entonces tenemos maltas, por ejemplo, como las maltas que se llaman caramelo o cristal, que en la casa de malteo se calientan lo suficiente para generar azúcares y cristales, ¿verdad? Como caramelo dentro del granito. Entonces esos nos van a dar un montón de color y nos van a dar dulzor en la cerveza. Y después tenemos maltas oscuras, entonces está como la malta negra, la malta chocolate, que nos ayudan a hacer cervezas oscuras, como lo que es una stout. Entonces, muy interesante toda la gama de sabores y que podemos alcanzar con la cebada. A ver. Aquí Gustav pregunta de cuál es la diferencia entre el trigo y el trigo malteado. Entonces va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos este proceso de malteo en el que se da la germinación y se da un secado. Entonces eso lo podemos hacer tanto como lo es en la cebada, como también lo podemos hacer en lo que es el trigo. Entonces, sí, tanto la cebada como el trigo lo podemos usar de manera malteada o lo podemos usar en otras formas. Hay procesos en que se hacen hojuelas, por ejemplo, el roasted barley no lleva el proceso de malteado, entonces los ingredientes se pueden utilizar tanto de la forma malteada como sin maltear, pero para hacer cerveza siempre vamos a utilizar, digamos, alguna malta base que va a ser, como dice la palabra, la base, el fundamento de lo que es la cerveza, y nos va a dar los azúcares que vamos a poder utilizar para fermentar. Federico pregunta que si las 3 maltas base que nombré son las únicas que existen o existen más. No, Federico, hay muchísimas maltas que existen en el mundo, tal vez en el orden de unas 50 o 100, ¿verdad? No son miles. Básicamente van por color y por el grado de tostado. Si visitas algunas de las casas de malteo en internet, puedes ver todos los productos que ellos ofrecen. Ok, vamos a ver si tengo aquí
algo más para hoy en el contenido, y si no ya entramos a lo que es la parte de preguntas y respuestas. Ok, entonces lo que les tengo es una tarea para que practiquen los sabores de malta. Entonces, esta tarea básicamente va a ser que ustedes en sus casas busquen estas galletas de soda, water crackers, que busquen tal vez el pan. Después el pan, una parte la dejan cruda, otra parte la pueden meter en el horno y tostarla un poquito. Tal vez otra parte del pan la tuestan un poquito más. Que tengan unas nueces, que tengan unos chocolates por ahí y tal vez un poco de café. Con todos esos artículos podemos hacer un experimento de probar una cerveza y analizar a qué sabores esa cerveza está ligado. Entonces es muy bonito porque vamos a empezar a relacionar estos sabores con las palabras comunes que queremos para describirlas. Y si bien hay sabores de cerveza y términos técnicos que está bien que aprendemos, también es muy importante la habilidad de poder describir la cerveza con palabras comunes, palabras que todo el mundo entienda. Aquí les voy a enseñar otra vez. Esto es una parte más enfocada del mapa de sabores que les enseñé hoy. Y ahí vemos, ¿verdad? Que esta es la zona donde están los sabores relacionados con Malta. Entonces vemos ahí que está la de galleta, está también el masa cruda de pan, tenemos tostada, tenemos café, tenemos almendra, tenemos nuez. Entonces, realmente que nos ayuda mucho y la idea es que ustedes vayan desarrollando este vocabulario para que puedan describir día a día las cervezas con estos términos. Ok, entonces, sin más, vamos a pasar a algunas preguntas que tienen para ver qué podemos aclarar, pero eso es el contenido que teníamos para hoy. Vamos a ver. Aquí tenemos una pregunta de Facu Frías. Saludos, Facu. Las maltas oscuras, ¿dan astringencia cuando las pones en el inicio del macerado o es recomendado al final del macerado? Entonces, no voy a entrar muy a fondo con este tema, si es relacionado a maltas, ¿verdad? Pero ya se sale un poquito de lo que es el anfitrión certificado en cerveza, pero sí puedes dar definitivamente astringencias. Yo diría no tanto como en el momento del macerado, sino más que todo por la cantidad, ¿verdad? Entonces, normalmente una cerveza oscura tiene 10% de maltas oscuras, a lo máximo 20, y si utilizas más de la cuenta, definitivamente puedes estar pasándote, ¿verdad? De los sabores, del perfil de sabor que andas buscando. También es muy importante a nivel de astringencia que revises las temperaturas, ¿verdad? Más que el momento, porque normalmente si las maltas oscuras se agregan para todo el macerado. Pero muchas gracias ahí por la pregunta, Facu. Alexander, saludos. Pregunta, ¿cómo podemos determinar la calidad de la cebada? Esto es muy interesante porque es importante que tengamos cebadas frescas, cebadas en buen estado. Honestamente, probándolas es un excelente indicador, ¿verdad? Entonces se puede hacer una cata de las cebadas y obviamente que si ya sos un cervecero, tienes entrenamiento, etcétera, de cómo saben las cebadas frescas. Y lo otro es
por ejemplo, que la cebada entera se guarda mucho mejor que la cebada que ya está molida. Entonces, la mayoría de las cervecerías están moliendo la cebada en el momento en que van a utilizar esa cebada. La humedad es un enemigo, entonces también se podría analizar qué tanto ha afectado la humedad, y los cerveceros deben tratar de mantener la humedad, almacenar las cebadas fuera de ambientes húmedos. Muchas gracias por la pregunta, Alexander. Ulises pregunta que si hay una combinación de maltas, si hay una que predomina más que la otra. Eh, las maltas que tienen mucho sabor, maltas oscuras, ¿verdad? Como una malta negra, van a dar muchísimo sabor. Por eso mencionaba que las usamos en una menor proporción, y eso ya es tarea de los cerveceros, ver cómo balancean estos sabores fuertes con otros sabores más sutiles para hacer las obras maestras que hacen. Muchas gracias. ¿Las Golden Stout se aclaran con algún aditivo o se utilizan maltas sin tostar? No soy experto en Golden Stout, Nicolás, pero me parece que están utilizando diferentes combinaciones para obtener un color claro desde el principio. No se usa ningún proceso para modificarle el color a la cebada, a la cerveza después de ser producida. Muchas gracias. Ok, excelente. Cristian pregunta que cuál es la diferencia entre las maltas 20L o 40L, etcétera. Entonces, la L es de Lovibond, y Lovibond es una escala de color. Entonces, las escalas de color nos ayudan para determinar qué color puede llegar a tener la cerveza. Es un estándar internacional que nos dice qué color. Entonces, si vemos aquí esta imagen, por ejemplo, las maltas más claras pueden tener un 0, y las maltas intermedias, que son las maltas caramelo, como normalmente el caramelo va como de 40 a 80, y ya un más alto de un 80 serían normalmente maltas negras. Entonces, excelente pregunta de la escala de color que hacemos, que utilizamos. Hola Joe, muchas gracias por la pregunta. Las maltas especiales se utilizan solas o pueden combinarse con maltas base. Por el proceso que llevaron en la casa de malteo, las maltas especiales normalmente no van a ser, no las van a poder fermentar las levaduras. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nada más hacemos una cerveza con maltas especiales, no tendría alcohol, o tendría un alcohol sumamente bajo, porque esas maltas no son fermentables. Entonces, siempre vamos a utilizar casi que entre un 50 a un 100% de malta base, dependiendo del estilo de cerveza. Y normalmente anda como en un 80%. Pero la verdad es que hay diferentes tipos de cerveza, y depende del tipo de cerveza se van a utilizar esas proporciones. Entonces ya eso entra un poquito más en lo que es el diseño de las cervezas. Muchas gracias por la pregunta. Okay. ¿Cómo diferenciar si un sabor proviene de la malta o del lúpulo o de la levadura? Bueno, Federico, me pones esta pregunta excelente para avisar que vamos a tener la charla de lúpulos y levadura el lunes. Entonces, vamos a empezar a entender un poco más cuáles son todos estos sabores, y realmente volvemos a que los sabores que estábamos hablando de panadería,
¿verdad? Los sabores de panadería como galleta, como masa, sabores también a nuez, sabores a café, normalmente provienen de la malta. Tenemos otra serie de sabores que provienen del lúpulo y de la levadura que la vamos a cubrir el lunes, pero la idea es ir aprendiendo cuáles son estos sabores, ir probando, por ejemplo, las diferentes cebadas para ir experimentando y tratando de poder disecar de una cerveza terminada de qué provino esos ingredientes. Así que muy buena pregunta. Richard pregunta que si con una malta especial se puede elaborar una cerveza de bajo alcohol. No, Richard, las cervezas de bajo alcohol o de 0% alcohol tienen procesos diferentes. En general no se hacen cervezas de 0% de alcohol. Entonces eso es algo que no estamos, o sea, que no se recomienda y no se practica. Aquí vamos a ver. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Vamos a poner aquí en los comentarios el link para la presentación. Entonces ahí pueden accesar la rifa. Y mientras tienen el link, vamos a seguir respondiendo las últimas preguntas. Aquí Oscar Salazar me pregunta, ¿puedes comentar sobre la levadura tipo A? No sé si estás hablando de la levadura tipo Ale y te faltó ahí en la pregunta, pero esto lo vamos a cubrir más el lunes. Lo que sí te puedo decir rápidamente es que hay dos familias grandes de levadura que son las levaduras Ale y las levaduras Lager, pero vamos a cubrirlo un poco más en la charla de lunes, que sí vamos a tener levadura como uno de los temas. Monfrey pregunta, ¿cuántas maltas puede tener una cerveza? Eso es como preguntar cuántos colores podría tener una camisa. Realmente podríamos tener muchos colores en una camisa o podría ser solo de un color. Eso ya va a variar con los gustos del cervecero y también con la meta que esté tratando de, de lograr. Por ejemplo, una Munich Helles está hecha solo con Malta Pilsen, entonces esa es una que tiene solo una. Y una cerveza, por ejemplo, como un barley wine, va a tener una serie de diferentes maltas que le da la complejidad que tiene ese tipo de cerveza. Entonces va a depender mucho del estilo. Entonces aquí nos preguntan que si la tabla de colores que se tienen para estilos se determina por el tostado de las maltas. Sí, absolutamente. Entonces el color del estilo de la cerveza va a ser definido por las maltas. Ahora, estábamos hablando ahí que tenemos del parte de la casa de malteo una escala de color y de parte de cerveza terminada tenemos otra escala de color. ¿Qué diferencia hay entre el sabor y el aroma? Entonces, definitivamente el sabor, como hablábamos en la clase pasada, es una combinación tanto entre el gusto y lo que percibimos con la lengua y el aroma, que muchas veces trabajan en conjunto. Entonces, el gusto y el aroma trabajan en conjunto para crear la percepción de sabor. Roger, si no has visto la primera presentación, te recomiendo que la busques en nuestra página de Facebook para que puedas entender un poquito más de este tema que lo cubrimos en la primera clase. Fabuloso. Matías pregunta, ¿dónde puedo conseguir un gráfico con los sabores que aportan las maltas?
Entonces, el que te estábamos enseñando ahora, ¿verdad? Este que tenemos por acá, lo puedes conseguir en nuestra página. Entonces, ese sería uno. Y hay otros disponibles que también puedes buscar sin ningún problema. Se puede hacer una cerveza solamente con malta de trigo. No sería cerveza, no. Entonces, normalmente si utilizamos otros ingredientes como lo que es el arroz, ya no le llamamos cerveza, ¿verdad? Sino que le llamamos sake al fermento del arroz, o si usamos sorgo u otros, pero el trigo, tanto por historia como por los estilos y todo, siempre ha estado muy ligado con la historia de cerveza. Y sí se puede hacer una cerveza 100% con trigo, sin usar la cebada, y yo sí le llamaría cerveza, porque hay estilos de cerveza que son basados en trigo, ¿verdad? Entonces, lo importante es que para los estilos de cerveza de trigo a veces hay que agregarle las enzimas, porque no vienen naturalmente o en las cantidades necesarias como si viene en la cebada. Ok. Aquí nos preguntan diferencia entre el uso de la cebada de 3 y 6 hileras. Entonces ahí son, los voy a poner aquí de nuevo. Tenemos, van a ser de 2 y de 6 hileras. Las dos se pueden usar, en lo que varían es, por ejemplo, la capacidad de poder tener más azúcares fermentables. Entonces, la de 6 hileras es un poco más capaz en eso y también tiene un poco más de contenido de proteína. Hay otras diferencias, pero esas son algunas de las principales y las dos se pueden usar para utilizarse para producir cerveza. No se puede abrir el enlace. A ver. Ahí acabo de probar el enlace y me parece que sí está funcionando. Entonces, no sé, ahí tal vez volver a intentar con el enlace. Pero bueno, yo creo que ya vamos cerrando la presentación de hoy porque ya tenemos 40 minutos, pero nos vemos el próximo lunes con la presentación de lo que es el lúpulo y la levadura. Entonces espero verlos por acá. El link para participar va a estar abierto por 1 hora, entonces para que se metan de una vez y participen. Y muchísimas gracias por la atención y por estar aquí una vez más. Hasta el lunes. Nos vemos.